El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán es un hecho que marcó la historia del país. El 9 de abril de 1948 se generó una revuelta popular que causó desorden en la ciudad. Gran parte del centro de la capital se sumergió en un caos. Hoy se conmemora 71 años del Bogotazo. Hoy, nuestro equipo periodístico ha realizado un especial que conmemora en Bogotá la muerte del caudillo más importante de la historia del país. Bienvenidos a Comunicadores al Servicio de la Humanidad. Más en nuestro especial Bogotá Despierta. Veamos el informe de nuestra corresponsal Laura Rodríguez. En Colombia, el Bogotazo es símbolo de rebelión y cambio. Marcó en la historia de la capital un antes y un después evidente. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán marcó una generación esperanzada que fue silenciada junto con la voz de este gran caudillo liberal. Las múltiples imágenes y videos de la época nos muestran la violencia que desató la pérdida de uno de los candidatos más amados por el pueblo. Incendios, asesinatos, revueltas fueron los principales escenarios que hoy se guardan en la memoria de las personas que vivieron esta tragedia. ¿Saben las nuevas generaciones sobre el Bogotazo? ¿Qué opinan al respecto? Hoy en nuestro especial hablaremos de la importancia de este evento para la sociedad colombiana y qué significa para los jóvenes Gaitán. Nuestro corresponsal Samuel Prada se encuentra en la séptima con Jiménez, donde se realiza un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, con más información de lo que está pasando en el lugar. Adelante, Samuel. Muy buenos días, estamos acá donde residía la oficina del doctor Jorge Eliezer Gaitán, donde lo asesinaron el 9 de abril de 1948. Como podemos observar, tienen unas pequeñas placas conmemorativas y algunas coronas de su asesinato en el que hoy se cumplen 71 años. Seguimos con unas entrevistas que pudimos hacer el 9 de abril del 2019. Hola, hoy estamos con tu nombre. Gustavo López. Y Gustavo, ¿qué haces? Yo trabajo en Ibagué. Aquí estamos festejando el 9 de abril y recordando a lo que le dijeron los antepasados, ¿no? Que mataron a Jorge Gaitán, y así es como matan a líderes, matan a cualquier tipo, matan a lo que están haciendo por ahí en el Cauca, campesinos, y eso no pasa nada. Mataron a Jorge Gaitán y ¿qué pasó? Nada. Mataron a Simón Bolívar, ¿qué pasó? Mataron a Santander, ¿qué pasó? Mataron a Álvaro Gómez, ¿qué pasó? Ya, esto sigue así. ¿Cómo crees que deberíamos conmemorar a Jorge Eliezer Gaitán por su muerte? Pues recordarlo y que sigamos el ejemplo de él, porque fue un tipo que luchó por los pobres. ¿Y qué opinas de que no hayan tantos jóvenes hoy conmemorando? No hay jóvenes, porque ya no creen ustedes en nada, ya esto ya es. Hoy les dicen que les consiguen un puesto, que desempleo, que el desempleo se acaba, que la inseguridad se acaba, pero mamola, como dice Horacio Serpa, eso es una miércoles. Con esto concluimos, damos paso al estudio donde finalizaremos con la conmemoración del 9 de abril de 1948 y mucha más información, no se lo pierdan. Continuamos con nuestra corresponsal en otro punto del centro de Bogotá, donde se realiza una conmemoración por parte de un partido político que ha querido traer la opinión de las personas acerca del Bogotazo. Gabriela, adelante. Muy buenos días, hoy estamos aquí desde la Jiménez con Séptima, documentando lo que está sucediendo en este homenaje. Hoy estamos con... Muy buenos días, Nelson Pereira, comunicador social especializado en Derecho y Marketing Político, asesor del concejal de Bogotá del Partido Liberal, el concejal de la gente Álvaro Acevedo. Nosotros queremos saber cómo ustedes, qué opinan de la situación de los jóvenes en relación a este acontecimiento, porque es realmente muy poca la población juvenil que está aquí. Sí, ha habido escepticismo por parte de los jóvenes. Nosotros, por ejemplo, acompañamos a mi padre que vivió el 9 de abril la violencia en 1948. Fue testigo de la muerte de Gaitán y ellos siempre recordaron porque fue cuando se partió la historia de Colombia en dos. La violencia comenzó ese 9 de abril y llevamos 71 años en violencia. Los jóvenes son escépticos debido a que ven cómo está la clase política tradicional, que llegan por estas épocas de elecciones, les echan el discurso, les quitan el voto y vuelven en la siguiente elección. Y parece una retórica que dijera el futuro de los niños, de los jóvenes,
son ellos. Eso se vuelve palabrería, pero realmente sí son los jóvenes. Si los jóvenes toman el liderazgo, los jóvenes de los colegios, de las escuelas, de las universidades, con un direccionamiento, que combatamos las mafias criminales incrustadas en la política, podemos lograr un mejor país con el reto de este siglo, que es estudiar, estudiar y volver a estudiar. Muchas gracias, Gabriela. Comunicadores al Servicio de la Humanidad ha preparado una serie de entrevistas a jóvenes, adultos y expertos sobre lo sucedido el 9 de abril de 1948. Buenos días, estamos acá en la Universidad del Externado. Muy buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenos días, me llamo Naitur Margarita Sánchez. ¿Y qué estudias? Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. ¿Qué sabes sobre el Bogotazo? Pues fue como una guerra, una revuelta que hubo pues, el 9 de abril, pues, donde mataron a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y sabes quién fue Jorge Eliezer Gaitán para Colombia y para Bogotá? Pues iba a ser electo 3 días después del Bogotazo. Pues sí, era un candidato a la presidencia de Bogotá que tenía unos muy buenos ideales. Pues en realidad hay varias teorías sobre pues, la muerte y quién era él. O sea, como que él era tenía ideologías muy socialistas para socialismo puro para Colombia y pues varias teorías de su muerte que fueron los guerrilleros o personas que no querían que llegara como al poder y eso. Bueno, estamos en el edificio de la Universidad Externada de Colombia. ¿Cómo es tu nombre? Valeria Rincón. ¿Qué estudias? Hotelería y turismo. ¿Sabes qué sucedió el 9 de abril de 1948? Sucedió el Bogotazo. ¿Crees que puede haber otra persona como fue Jorge Eliezer Gaitán? La verdad no creo porque él tenía unos muy buenos ideales, propuestas y no creo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor Pedro Galindo, politólogo e historiador de la Universidad de los Andes, con maestría en Ciencia Política de los Andes, doctor de Sociología Jurídica del Externado y actualmente profesor de la Universidad Nacional. Buenas noches, profesor Pedro. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias, Samuel, y a todos ustedes. Bueno, dígame, profesor Pedro, para usted, ¿qué representa Jorge Eliezer Gaitán en la historia de Colombia? Es una figura muy importante en la política porque era la discusión por el establecimiento de ideas liberales en Colombia. Unas ideas que consideraran la posibilidad de la libertad, de la igualdad, de no discriminar la gente. Él tenía un origen humilde, él nació en la calle Primera, frente a la Iglesia de las Cruces, estudió en la Universidad Nacional de Colombia, logró alcanzar su título de Derecho, posteriormente estudió en Italia y se convirtió en un gran defensor penal, lo mismo que como profesor de la universidad. Y sus ideas liberales fueron acompañadas por una sociedad bogotana en su origen y enfrentado a unas ideas conservadoras ligadas a la tierra, no al desarrollo, ligadas al atraso, al no reconocimiento de los derechos liberales, los derechos de la democracia. Y se generó mucha animadversión contra él cuando salió en defensa de los campesinos y la ciudadanía del campesinado, no de los grandes propietarios de la tierra, sino de los campesinos, porque venía de una época de violencia que no ha parado durante el siglo. Nosotros tuvimos la guerra de los 1000 días, posteriormente la guerra del 28, la violencia del 28 al 32, se intentó alcanzar ideas liberales y una reforma del Estado y la construcción de un Estado capitalista en la década del 30 con López Pumarejo, pero en su segunda posibilidad, que fue la posibilidad de llegar a un país más moderno, hubo un golpe de Estado en Pasto y lo derrocaron, y Galán recoge las banderas liberales del interior del país. Hay otro liberal también, más ligado a las clases dominantes, que era David Turbay de Bucaramanga,
santanderiano, eran las dos alternativas liberales. Pero Gaitán fue alcanzando el favor del pueblo, las clases populares lo querían mucho, lo seguían. Y se generó contra él en mi opinión, desde los dueños de las tierras, los grandes hacendados, generaron una animadversión contra él. A él lo matan después de la marcha del silencio. En Bogotá hubo una gran marcha para que a la gente no la mataran en el campo. Venía una larga lista, una época muy dura de asesinatos y de los que se acusaba al Partido Conservador, a toda la gente de Laureano Gómez. Y él hizo una marcha que en silencio se llenó la Plaza de Bolívar en esa época, donde él hizo una oración por la tierra y pedía que no siguieran asesinando campesinos. Para usted, ¿qué pasó el 9 de abril de 1948 en las investigaciones que ha realizado? A él lo van a matar en la carrera séptima con Avenida Jiménez. Hubo muchas versiones sobre eso. Nunca ha terminado el juicio. Las personas que han intentado buscar el final del juicio han terminado asesinadas. Pero es la parte más oscura de cuáles fueron los actores. Para algunos fue Roa Sierra, para otros mi padre me contaba que desde el edificio del Tiempo se habían hecho unos disparos. Él siempre tuvo esa sospecha de que hubo complot también de los liberales. Cuando intentaron recientemente, hace un año, decir que era que lo habían matado porque el señor que lo mató, o que acusan de haberlo matado, estaba enamorado de una persona que también él estaba enamorado. Esos son, cada 5 años sale una conseja. Lo terrible es que nunca se cerró el expediente. El desorden en el sentido político de qué pasó ese día, el 9 de abril, es varios acontecimientos importantes estaban sucediendo en Bogotá. Enviamos a nuestro corresponsal, Juan Pablo, a la casa de Jorge Eliezer Gaitán para que nos hable un poco de su vida y cómo llegó a ser tan importante para la historia. Buenos días, queridos televidentes. Como antes decía mi compañero, hoy nos encontramos en la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, ya que se conmemoran 71 años del fallecimiento de esa persona tan importante para el país y la ciudad de Bogotá. Cuando ese personaje muere, se crea el famoso Bogotazo, que crea muchos revuelos en la ciudad. Pero ustedes saben quién era Gaitán, qué hizo este personaje en la ciudad. Jorge Eliezer Gaitán nace el 23 de enero de 1903 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fue un escritor, jurista y político colombiano. Fue rector de la Universidad Libre de Colombia en el año de 1936 hasta 1939. Fue un incidente del Partido Liberal en el año de 1946. Y en el año de 1947 se lanza la presidencia de Colombia para las elecciones de 1950, las cuales se desarrollan en 1949 a causa de su muerte. Ya que Gaitán era un excelente orador y gracias a sus intervenciones en la masacre de las Bananeras desarrolladas en 1928, consolida su candidatura para las elecciones de presidente del año 1950. Pero con la muerte de ese personaje en la ciudad de Bogotá y en Colombia, se crean grandes enfrentamientos denominados el Bogotazo. Este suceso lleva al inicio de la era llamada la violencia. Con estas entrevistas damos terminado el especial Bogotá Despierta, hoy 9 de abril del 2019. Muchas gracias, televidentes, por atender al llamado de comunicadores al servicio de la humanidad. Nos veremos pronto en otro especial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicadores al servicio de la humanidad.